Bienvenidos de nuevo a la Universidad Virtual de Chilife, estimados alumnos. Me da un gusto que estén de nuevo conmigo. Vamos a ver en este quinto nivel el tema de la medicina bioenergética en este módulo número 11, sentir las energías sutiles. Al término de este curso, deberás ser capaz de sentir esas energías y proyectarlas hacia ti mismo y hacia los demás. Vamos a ver una historia que tienes que observarla muy bien porque yo creo que vamos a aprender bastante de estas historias. Inclusive yo les tengo una historia de una persona muy incrédula, porque aquí voy a hablar precisamente de la incredulidad hacia este tipo de medicina, y de que es la medicina bioenergética. En mi caso yo tuve un paciente que no creía en la homeopatía. Su esposa era mi paciente desde hace varios años. Llegó a mi consulta, empecé a entrevistarla, le pregunté cuáles eran sus dolencias, cómo se sentía. Su esposo estaba sentado a un lado de ella y me miraba así como, yo sentía que me estaba mirando como de una manera sarcástica, como burlándose de mí en el sentido de mi proyección como homeópata. Y yo lo seguía observando, sabía que tarde que temprano me iba a preguntar algo. Yo con toda la tranquilidad del mundo le tomé los datos, le tomé sus síntomas, le hice un rastreo, le hice una despolarización, pero él me seguía viendo, me seguía mirando. Y al poco rato, ya cuando empecé, antes de despolarizarla, me dice: doctor, una pregunta, me dice el médico. Si yo me tomara todos estos frasquitos, porque antes tenía los frascos en mi mismo consultorio, porque antes tenía todos los frascos en el mismo consultorio, y me decía, si yo me tomara todos estos frasquitos que tiene aquí, yo creo que lo único que me pasaría es que me pondría una buena borrachera, porque todo lo que tiene aquí es alcohol con agua. Mi esposa pues es muy sugestiva y cada vez que viene con usted y toma sus gotitas, se siente mucho mejor. Yo creo que lo que tiene ella es fe. Digo, sí, tiene razón, tiene mucha fe. Y estos medicamentos que usted dice que están hechos con agua solamente y con alcohol, tienen sus propias funciones. Me permite obsequiarle una toma de un medicamento que tengo y así usted me va a decir si siente o no algún cambio en su cuerpo. ¿Le parece? Pues échemelo así como si fuera tequilita, hasta con limoncito y sal. Y le di una toma de Pulsatila 50,000, que era un medicamento que no tenía que ver con el temperamento, el carácter de la persona, porque este médico era arrogante, era creído, era dictatorial, te miraba de arriba abajo, era sangrón en pocas palabras. Procedí a darle la toma de Pulsatila 50,000. También sirve para desinflamar los testículos. En este caso ocurrió todo lo contrario, porque como no era un medicamento para él, empezó a sentir molestias en los testículos, le dolía al caminar, cualquier movimiento. Llegó a su casa, al principio no sintió nada y hasta se mofó conmigo. Ya ve, doctor, sus tequilitas, su alcoholito con agua no sirve. Al menos yo no he sentido nada. Y es lo que le quiero hacer entender a mi esposa, que no esté gastando en terapias que no sirven. Al cabo de una hora, cuando llegó a su casa, me habló. ¿Qué me hizo, doctor? Mire cómo estoy, no puedo ni caminar. Le digo, ¿qué le pasó? Dice, no, me duelen los testículos, los traigo inflamados, ¿qué me dio? Le digo, no, yo nada más le di una tomita de alcohol con agua, es todo. Sí, pero algo tenía. Le digo, mire, doctor, esa es la esencia de la homeopatía. Cuando uno da un medicamento que no es adecuado, el paciente lo va a experimentar precisamente lo que cura. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo de tomar? Usted es el doctor, usted conoce los desinflamantes. Pero dice, no, pero es que esto no es normal. ¿Cómo me lo voy a curar? ¿Cómo voy a estar tomando desinflamantes? Qué bueno que dio en el clavo. Para eso necesita venirse a la consulta, para analizar bien su caso
y así darle el mejor medicamento. Obviamente le tengo que cobrar la consulta. No, pues más se enojó. Dice, ahorita voy para allá. Llegó a la consulta, le di un antídoto, se le empezó a desinflamar en 2, 3 minutos y me dice, pero ¿cómo le hizo, doctor? Esta es la medicina homeopática que en realidad sí hace efecto. La medicina homeopática es energía, no tiene materia. Entonces, igual que las energías sutiles, no las alcanzamos a ver, pero en realidad hacen mucho provecho en el organismo. Bueno, les voy a comentar aquí una historia de una persona, una mujer, que literalmente arrastró a su marido, que era médico, a una de mis clases vespertinas. En su opinión, la curación energética no era posible y para él era absurdo el concepto de ver las energías de una persona. Sin embargo, expresaba sus comentarios como sarcásticos acerca de la capacidad de ver colores en unos términos muy profundos y hermosos. Cada vez que la gente formaba parejas para practicar ciertas técnicas, siempre se retiraban con su mujer a uno de los rincones al fondo de la sala. En la última clase, mientras que la gente estaba practicando con sus parejas, una voz aguda y chirriante exclamó desde el fondo, Violeta, veo Violeta. Era el médico precisamente, se sorprendió tanto al ver el violeta en la energía de su mujer, su voz se alcanzó en 3 octavas. Esta nueva visión del mundo le llevó a seguir las clases, ahora pues por iniciativa propia. Además empezó a introducir la medicina energética en su práctica profesional como médico. Estoy convencido de que cuando nace un bebé es mucho más receptivo a las dimensiones energéticas que los adultos, hasta divertido. Alguna vez la manera que los niños suelen fijar fijamente justo por encima de la cabeza o junto a la cara de una persona. Por fuera, por encima es el aura. Y los bebés, los niños, pueden ver el aura mucho mejor que nosotros. A mí no me cabe duda de que ven las energías que nos rodean. Los bebés sienten y conocen la energía, pero como el cerebro tenía tantas cosas que aprender y no suelen mencionarse y apreciarse, la dimensión de las energías sutiles, esta sensibilidad se toma inactiva. Pierden la noción en el proceso de aprendizaje. Algunas veces he tenido la oportunidad de animar a una mujer embarazada o a los padres de un bebé a que hablen con sus hijitos sobre la energía. Independientemente del sí, los padres posiblemente solo hablarán de hechos imaginarios, pero a la vez están sintonizando lo que para el niño ve en realidad. Así conozco a unos cuantos niños ya mayores que siguen percibiendo las energías en unos múltiples colores y que son capaces de expresarlos libremente. Después de haber viajado casi continuamente durante 6 años, regresé a la ciudad donde antes tenía mi consulta. Caminando por la calle principal, miré a 3 hombres jóvenes, altos que tenían aspecto de jugadores de fútbol y que se aproximaban a mí. En un primer momento no los reconocí y además eran un poco intimidantes. Cuando estábamos a una distancia de media manzana, uno de ellos, cuya familia y él mismo fueron mis clientes, me miró directamente, exclamó con una voz que todo el mundo la pudo oír. Hola doctor, sigues teniendo un color azul en tu aura. Bienvenido a Ashland, Oregón. Querido estudiante, también he visto cómo muchos adultos han empezado a ver y a sentir energías con precisión tras haber experimentado con las técnicas que se muestran en este curso. Están recuperando una habilidad profundamente arraigada, pero que ha caído en el olvido. Una vez que aprendas la lengua de tu propio campo energético, serás capaz de interpretarlo y oírlo, así como de conversar con él. Uno de los aspectos más difíciles conlleva el desarrollo de una sensibilidad para la propia energía y la de otros. Es que a menudo no parece bajo la forma en que uno se esperaba, del mismo modo que ocurre en la sinestesia. Cuando ciertas personas pueden oler colores y ver sonidos que podía oír, oler o saborear ciertas energías, en lugar de ver
o sentirlas como me ocurre a mí. Sin embargo, también mi sentido de gusto se ha potenciado. Por lo general, puedo saborear cuál de los 5 elementos predomina en las energías de un cliente. Puede tener un sabor a metal en mi boca mientras trabajo con una persona de energía metálica, algo que me advierte sobre posibles desequilibrios en el elemento metal. Ya en el curso de biomagnetismo cuarto nivel vimos los 5 elementos de acupuntura. He conocido a varias personas que eran capaces de oír cómo se movía la energía y que podía destacar en qué lugar del cuerpo del paciente se atascaba. Uno de mis colegas empezó a oler las energías y los olores resultaban tan sobrecogedores que tuvo que dejar de trabajar durante un tiempo. Nunca se sabe en qué manera se registrarán las energías sutiles. Todos tenemos facultades diferentes y distintas maneras de conocer. Mientras exploramos el lenguaje energético, lo único que podemos predecir con certeza es que la energía nos hablará de la manera que elija y no como nosotros creamos o esperamos. Una amiga a menudo ve símbolos cuando trabaja con alguien, nunca sabe a dónde la conducirán. Sin embargo, aprendió a describírselos a sus clientes, muchas veces sin saber lo que puede significar, pero confiando en que, al fin y al cabo, resultarán comprensibles. Ella me dijo, no le había hablado de una experiencia aterradora que me hizo pensar que me estaba muriendo. Mientras estaba tumbada en la cama de un hotel en la Ciudad de México, sentí cómo mi energía se desvanecía como si se tratara de un ascensor de emergencia y cómo desembocó en el chakra raíz para terminar con una fuerte sacudida. De repente yo no veía la habitación. Lo único que pude ver fue un profundo color negro azulado que sentí como tinta hirviendo en mi chakra de raíz, ella me decía. Empezó a ascender llenando todo el cuerpo. Era como un líquido venenoso en mi interior. Cuando volví a casa con la impresión de estar todavía envenenada, ella hizo una sesión conmigo. Tras unos minutos de trabajo conmigo me dijo, pues te parecerá un poco extraño, pero ¿sabes cómo los calamares lanzan tinta para protegerse? Estoy viendo una imagen de tu chakra raíz que al igual que un calamar ha estado lanzando tinta para protegerte. La pieza del rompecabezas que me faltaba y ella me proporcionó era que al revés de lo que pensaba, este profundo negro azulado, en vez de ser una energía de muerte, según ella, era todo lo contrario. Se trataba de una energía de la vida que se estaba autoprotegiendo. Los calamares lanzan tinta para que nadie los pueda ver ni alcanzar. Esto me facilitó una información sumamente valiosa. Si no empezaba a protegerme mejor, podría morir. Cuando no me resultaba tan fácil poner fronteras, mi sistema energético intentó actuar en mi lugar. La tinta negra a su lado tenía la función tanto de contener mis propias energías como la de establecer una barrera a las energías ajenas que podía llegar a perjudicarme o agotarme. Mi paciente tenía un don, aunque lo desconocía cuando empezó con la curación energética. Ábrete a la peculiar manera en que la energía se revele y así tu capacidad natural para trabajar con ella también aparecerá. Me quité mi chamarra porque sentí un poquito de calor, por eso me ven un poquito más fresco. Vamos a ver el test de la energía, el aparato biofeedback sin aparatos. Es decir, vamos a ver cómo funciona nuestro cuerpo haciendo el test de la energía, comenzando con el método que nos dio el doctor George Goodheart y con otros métodos como el mío, el de los pulgares, el del péndulo. Vamos a ver diferentes tipos de métodos que vas a ver que vas a hacer un trabajo extraordinario cada vez que lo apliques. En el proceso de sensibilización a las energías sutiles que circulan dentro y fuera de nosotros, resultan muy útil disponer de una herramienta tangible y palpable en vez de depender exclusivamente de la intuición. El test de energía, desarrollado como prueba muscular por el Dr. George Goodheart, el fundador de la kinesiología aplicada, y perfeccionada por su protegido Alan Birdall,
Es un procedimiento concreto y tangible. Permite determinar si una vía energética está abierta o obturada, si un órgano está recibiendo suficiente energía para funcionar correctamente o si una energía ajena, por ejemplo, de un alimento en particular, de una toxina que estés tomando, si vas a tomar algún medicamento alópata y quieres saber si te va a caer bien o va a ser más perjudicial de lo que te va a curar, o si por ejemplo vas a tomar alguna medicina homeopática, la pones en tu brazo, le das para abajo para ver si realmente te va a servir. Como aquí yo tengo un medicamento que se llama Hepar Sulfur, le doy para abajo y se muestra fuerte mi brazo. Eso quiere decir que si me lo tomo me va a servir. Entonces vamos a ver diferentes aspectos. Puedes preguntar lo que tú quieras con el test muscular y te vas a impresionar con los resultados. Cuando aprendí el test de energía, un problema que hasta entonces no supe qué solución darle se resolvió. Me llegó un paciente, pero por más lucha que le hice, no lograba controlar la hipoglucemia y la obesidad, es decir, el sobrepeso. Aunque le daban las medicinas propias para la enfermedad, no conseguía absolutamente nada de resultados. No conseguía controlarla. Después me di cuenta que el meridiano del vaso daba unos resultados bajos de forma constante. O sea, yo me dediqué a checarle cada uno de sus órganos para saber cuál estaba en disfunción. Al llegar al vaso me daba que estaba débil. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento? El páncreas, que controla la hipoglucemia, a menudo el peso se encuentran precisamente en el meridiano del vaso. Al trabajar con él fui capaz de combatir la hipoglucemia crónica. Me quedé impresionado. También perdió 9 kilos sin modificar la alimentación. A través de los años, el test de energía se ha convertido en una herramienta precisa para mí, para mi vida personal y para mi trabajo. Yo prefiero el término test de energía prueba muscular, que es más común para enfatizar que el objetivo del test no consiste en determinar la fuerza de un músculo, sino el flujo de energía a través de él. Mientras que algunos métodos de investigación, de analíticas, como el IRM o el EEG, o los tipos de escaneo como los ecosonogramas, que dan una información vital, con el test de energía puedes saber casi lo mismo. El paciente está acostumbrado a que le mandas a hacer exámenes y así lo tienes que hacer. En este curso aprenderás cómo realizar los estudios para que tu paciente se vaya más conforme con los resultados, porque muchos no creen que nosotros no vamos a detectar las enfermedades a través del test muscular. Pero yo digo que aún así falta un aparato fiable que nos diga exactamente qué es lo que trae el paciente, las determinaciones sutiles que facilita el test de energía, que ese sí no lo va a dar. Sin embargo, cada uno de nosotros lleva en su interior todo el equipo que necesitas para definir qué energía son beneficiosas y cuáles no para tu propio bienestar. Tanto durante el día como durante la noche no requieren ningún tipo de instrumentos y si practicas regularmente puedes empezar a convertirte en algo casi instintivo. Como yo lo hago todos los días, yo estoy rastreando a mi paciente. Instintivamente me doy cuenta rapidísimo qué es lo que le está fallando. Yo rastreo, por ejemplo, comienzo con el hígado, me voy con los riñones, después me voy con el vaso, me voy con el corazón, también con el estómago, con el intestino grueso, con el intestino delgado. Es decir, cuando estoy rastreando el intestino grueso, me voy por el colon ascendente, con el colon transverso y con el colon descendente. Y de esa misma manera me estoy dando cuenta cómo está funcionando el organismo de mi paciente. Es una herramienta que nos facilita información sobre lo que el cuerpo necesita y le permite responder en un lenguaje con un vocabulario lo suficientemente reducido como para aprenderlo. De hecho, el test muscular o el test de energía es bastante fácil de aprender.
Como consecuencia, mucha gente lo aplica mal y si se utiliza mal puede acabar revelando más sobre la creencia de que el test no sirve o los miedos y las esperanzas de la persona examinada o bien otros factores que no tienen nada que ver con la información que se busca. Mucha gente ha entrado en contacto con el test de energía a través de un profesional sin experiencia. Ha recibido mucha información sobre sus posibilidades o lo han empleado más como un entretenimiento que como un instrumento para el autoconocimiento. Mi deseo es que el test de energía ocupe el lugar que le corresponde, que precisamente se sitúa entre la ciencia y el arte. Para mí, la medicina es un arte cuando lo sabes aplicar correctamente. Aprender a realizar este test de forma fiable es precisamente un arte. Una vez que se denomina, se convierte en un barómetro fiable del cuerpo, las energías y el entorno. Si tuviera alguna oportunidad de influenciar al sector médico, haría que los médicos utilizaran el test de energía para diagnosticar y determinar la prescripción y la dosis de los fármacos. Las enfermedades iatrogénicas, disfunciones causadas precisamente por los tratamientos médicos, figuran entre los problemas más graves en la atención médica hoy en día. El test de energía podría reducir estos casos notablemente, y si pudiera elegir unas cuantas maneras para que este curso influyera en el modo de vida del estudiante, porque tengo dentro de los estudiantes, tengo terapeutas, tengo médicos, y si tomaran este tipo de aprendizaje como es el test de energía, te lo aseguro que vas a tener un éxito total. Una de ellas sería el test de energía para determinar qué alimentos, vitaminas y suplementos deberían de consumir y cuáles no, inclusive los aminoácidos. En cuanto al mantenimiento de la salud, hay que tener en cuenta que el conocimiento es poder y puesto que cada uno de nosotros es único, no estamos construidos a partir de un molde. En este curso también, a través de él, vamos a conocer mucho de la medicina ortomolecular, es decir, de los suplementos como son las vitaminas, minerales y aminoácidos. Va a estar muy interesante porque aparte de darles este tipo de terapia, aparte de darles de biomagnetismo, también le vas a dar nutrientes para que el paciente se sienta fortalecido. La medicina ortomolecular, si se la das adecuadamente a tu paciente, los resultados se van a esperar al día siguiente. El test de energía nos permite evaluar nuestro estado energético, el estado energético del paciente, identificar desequilibrios y adecuar los procedimientos presentados en el resto de este curso de acuerdo con nuestras necesidades específicas o las de un ser querido, de un paciente o las personas que necesiten realmente de nuestra ayuda. Una mujer con una hipersensibilidad a los productos químicos, incluso que le habían puesto en peligro su vida, necesitaba un antibiótico para la inflamación de garganta. Cuando fue a la farmacia para buscar el medicamento que le habían prescrito, preguntó si lo podía devolver en caso de que fuera alérgica. Naturalmente, el farmacéutico le dijo que no era posible, pero como tenía un presupuesto bastante limitado, decidió no comprar los medicamentos que no fueran adecuados. La señora conocía el test de energía. Convenció a un dependiente de la farmacia para que le hiciera el test para el medicamento. Como salió positivo, lo compró. Al farmacéutico le resultó tan divertido que me lo explicó. La historia tuvo un final inesperado pero instructivo. La medicación tuvo el efecto esperado, ya que los síntomas se atenuaron en pocos días. Pero como ocurre con la mayoría de los antibióticos, necesitaba varias tomas al día durante 10 días. Antes de finalizar el tratamiento, le empezó a picar el cuello, el estómago se le empezó a hinchar, los tobillos también se le hincharon y el corazón empezó a fibrilar. Como creyó que se trataba de una reacción alérgica grave, le dijo a su nieta que le hiciera el test de energía con todo lo que había ingerido. Esta vez el resultado del antibiótico fue bajo. Al dejar de tomarlo desaparecieron los síntomas. Había desarrollado una intolerancia a la medicación, es decir, al antibiótico. Había desarrollado
como ocurre con la gente que tiene tendencia a padecer alergias. ¿Significa esto que el test original dio un resultado incorrecto? No, el organismo es un sistema dinámico que está en continuo movimiento y pueden producirse intolerancias. El test de energía, al ser rápido y estar siempre dispuesto, es un instrumento excepcionalmente útil para obtener información sobre las necesidades variables del cuerpo. ¿Qué les parece, estimados alumnos? Llegamos hasta el final de este módulo. Para el próximo módulo ya les voy a enseñar cómo se hace este test en sus diferentes formas. Les va a servir mucho porque ustedes están estudiando biomagnetismo y tienen que percibir exactamente cuál órgano está en disfunción del cuerpo de tu paciente para que le des un tratamiento adecuado. Por último, estimados alumnos, espero que te inscribas a este fabuloso curso del 5º nivel de biomagnetismo. En biomagnetismo vamos a ver cómo curar las enfermedades crónicas como diabetes así fuertísimo, terminal. Vamos a ver cirrosis hepática, vamos a ver VIH, cómo curar el fenómeno tumoral, vamos a ver la nueva medicina germánica, vamos a ver cómo prescribir los nutrientes en medicina ortomolecular, como son vitaminas, minerales y aminoácidos. También vamos a ver los principales medicamentos homeopáticos para las principales patologías más comunes que existen hasta el momento. Así es que no te lo puedes perder. Por mi parte sería todo. Inscríbete a mi canal, inscríbete al curso porque comienza muy pronto y va a estar fabuloso. Te envío un fuerte abrazo. Si te gustó este video, pues dame un like, déjame un comentario y nos vemos en el próximo módulo. Espero que ya estés inscrito. Un abrazo y que Dios te me bendiga. Bye.